pues le doy la bienvenida a nuestro encuentro de matemáticas. Esperemos que puedan disfrutar del encuentro del día de hoy y que podamos aprender las cositas que les traje para compartir el día de hoy. Nosotros en nuestro anterior encuentro, muchachos, estuvimos hablando sobre proporcionalidad. Para ser más preciso, hablamos de las reglas de 3 simple y la regla de 3 inversa, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar también de otro tema muy importante y que también sale muchísimo en las pruebas Saber 11 y es el tema de porcentajes. El día de hoy solamente vamos a trabajar como lo más básico de la parte de porcentajes y en el próximo encuentro aprenderemos a cómo resolver problemas con porcentajes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer como 2 encuentros en los cuales vamos a hablar de porcentajes. Y repito, es un tema muy importante, no solamente en matemáticas, también lo van a encontrar en otras áreas, como por ejemplo química, física, en muchas otras áreas, biología, ¿sí? Van a encontrar toda esta parte del porcentaje. Entonces, estén muy atentos a la explicación. Ya saben que si de pronto tienen alguna duda, un comentario, cualquier pregunta, háganmela y yo con gusto les aclaro todas las dudas que tengan. Porcentajes, muchachos. Antes de empezarles a hablar de eso, sí me gustaría como escucharlos ustedes, a ver, cuando ustedes escuchan la palabra porcentaje, ¿a qué creen que se refieren, muchachos? A ver, cuéntenme. A una pequeña parte del total de algún número. Ok, a una pequeña parte del total. Ok, perfecto. ¿Alguien más que nos quiera de pronto dar desde su punto de vista qué es eso del porcentaje? Por acá nos dicen que se refiere a una parte del total de alguna cantidad. Ok. ¿Algo más? A ver. Una parte de 100, por acá me dice María Camila. Ok. ¿Quién más? A ver. Una proporción, proporcionalidad, me dicen por acá los muchachos. Perfecto. Pues yo pensaría que sería como, pues ahí uno puede desglosar la palabra como dice porcent, o sea, hace referencia a parte de 100, entonces sería como una parte del 100, o sea, no necesariamente tiene que ser completa, sino pues a base del 100 se toma un valor o una variable. Ok, perfecto. Ese estilo como de una comparación entre dos cantidades, ¿cierto? Pero teniendo como referencia las partes de 100, ¿sí? Las partes en las cuales se divide un numerito por 100, ¿vale? Más o menos esa es la idea del porcentaje. Aquí les voy a colocar como una pequeña definición, por decirlo así, de esta parte del porcentaje, ¿listo? Entonces podríamos decir que un porcentaje es una comparación de una cantidad respecto a otra, ¿cierto? Que representa el número de partes que interesa tomar con respecto a un total de 100. Esa es una definición como muy buena, me gustó y por eso la coloqué allí. Buena y de pronto básica para comprender esta parte del porcentaje. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de porcentajes, debemos tener en cuenta cuál es esa parte de 100 a la que se refieren o cuál es ese total del que nos hablan y ese vendría siendo como nuestro 100%. ¿Vale? Por ejemplo, el 80%, si yo les digo a ustedes que al 80% de las personas les gusta el arroz, ¿cierto? Me estoy refiriendo a que por cada 100 personas que haya, a 80 de ellas les gusta el arroz, ¿cierto? A eso es lo que me estoy refiriendo cuando les digo que el 80% de las personas les gusta el arroz. No quiere decir que hay 100 personas, no. Me refiero a que por cada 100 que haya, 80 de ellas, a 80 de ellas les gusta el arroz. Si, por ejemplo, fuesen 100 personas, si son 100 personas, sí, a 80 les gusta el arroz. Pero si, por ejemplo, son 200 personas, si son 200 personas, ¿a cuántas personas les gustaría el arroz entonces? Si por cada 100 hay 80 a las que les gusta el arroz. Por acá me dice Juan Diego que 160, ¿cierto?
Por las primeras 100, 80. Y por las otras 100, 80 más. Y si hago la suma de esos 80, obtengo los 160, que vendría siendo el 80 de 200. ¿Listo? Entonces, repito, muchachos, cuando ustedes escuchen hablar, por ejemplo, del 80%, se están refiriendo a que por cada 100 hay 80, ¿de acuerdo? En este caso, en este ejemplo que les estoy planteando allí, por cada 100 personas, a 80 les gusta el arroz. Repito, no quiere decir que hay 100 personas. No, pueden ser más de 100 o menos de 100. Aquí, el 60% de 200. El 60% de 200, una forma de hacerlo es, por ejemplo, tomar todo el total, ¿cierto? En este caso, el total son 200, entonces se divide en dos partes. La primera parte, 100 de ellas, la segunda parte, otras 100 de ellas, para obtener las 200 personas que tenemos allí. Entonces, de estas primeras 100 partes o de estas primeras 100 personas que observan ustedes en la parte izquierda, a 60 de ellas, o tomamos 60 de ellas, ¿cierto? Y de las otras 100 partes que aparecen del lado derecho, tomamos 60 de ellas. O sea que el 60% de 200, ¿cuánto sería? 120 personas. 120 personas. Ok, por las primeras 100, de las primeras 100 tomo 60 y de las otras 100 tomo 60 más, la sumo y ahí me da el 60% de 200. ¿De acuerdo? Y si, por ejemplo, fuesen 300 personas, ¿cuál sería el 60% de 300? 180. 180, ¿cierto? Tendría que sumarle otros 60 más. Y si, por ejemplo, fuese 350, ¿cuál sería el 60% de 350? Kevin dice que 210, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahora ya no aumentó en 100, sino que aumentó la mitad, aumentó 50. Entonces, si por cada 100 eran 60, entonces por 50 tendrá que ser la mitad, que serían 30. A los 180 que tenía inicialmente le sumo 30 y de ahí obtengo los 210. ¿Vale? En los porcentajes, muchachos, nosotros los podemos representar de dos formas diferentes, ¿sí? Nosotros los podemos representar como una fracción y también los podemos representar como un decimal. Observen la tablita que está allí. Tenemos el 100%. El 100% nosotros lo podemos representar como la fracción 100 partido 100, ¿sí? Lo podemos representar con el entero 1, ¿cierto? El 50% lo podemos representar con la fracción 50 partido 100, ¿vale? Y se representa con el decimal 0,5. El 25% lo puedo representar como la fracción 25 partido 100, ¿sí? Como el decimal 0,25. El 20% también lo puedo representar como una fracción y como un decimal. Para el caso de la fracción sería 20 partido 100 y en el caso del decimal sería 0,2 o 0,20. ¿Vale? El 50% es el porcentaje como más sencillo de determinar o más fácil de calcular, ¿sí? Porque el 50% corresponde a la mitad del total de los datos. Por ejemplo, si yo sé que aquí, a ver, permítanme un segundito. Aquí en el encuentro que nosotros estamos, bueno, no puedo ver como el total, pero supóngase que aquí hay, por ejemplo, 80 estudiantes. Entonces, si yo sé que el total de estudiantes son 80, yo puedo determinar fácilmente el 50% de los estudiantes que están en el Breakfast, porque viene siendo la mitad de ese total. ¿Listo? Ahora, no solamente el 50%, también el 10% es otro de los porcentajes sencillos de determinar. Para calcular el porcentaje de cierta cantidad, lo que tenemos que hacer es una multiplicación, ¿sí? Nosotros tomamos la cantidad y la multiplicamos, por ejemplo, para este caso que tenemos allí, nos están preguntando que cuál es el 70% de 60. ¿Cómo hago yo para determinar el 70% de 60? Pues tengo que hacer una multiplicación, muchachos. A las 60 o a los 60, porque ese es el dato que me están dando allí, al 60 lo tengo que multiplicar, ya sea por su fracción, que es 70 partido 100,
o por su decimal, que es 0,7. Y luego de hacer esa multiplicación, obtengo el 70% de 60, ¿vale? Más o menos como esto, miren. Hacemos la multiplicación 60, ¿cierto? Porque esa es la cantidad a la que le vamos a calcular el porcentaje. 60 lo multiplicamos por el 70%, pero es que el 70% nosotros lo podemos escribir como una fracción, como la fracción 70 partido 100. ¿Listo? O simplemente podríamos hacer la multiplicación 60 por 0,70 también. Y con cualquiera de las dos llegamos al mismo resultado. ¿Cuánto de esa multiplicación para determinar el 70% de 60? Por acá Martín me dice que 42. Vanes Salazar también me dice que 42. Ok. Listo, entonces miren, una forma de hacer multiplicaciones también, pues hay que hacer como una salvedad acá. El día que ustedes vayan a presentar la prueba, no van a tener calculadora. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar porcentajes si no tenemos calculadora, cierto? Entonces, hay una forma también sencilla de hacerlo. Por ejemplo, en este caso, observen aquí la primera parte, 60 por 70 entre 100. Yo puedo cancelar los ceros, ¿sí? Algunos ceros puedo cancelarlos de acá. Por ejemplo, el 0 del 70 lo puedo cancelar con un 0 del 100, ¿sí? Y el 0 restante del 100 lo puedo cancelar con el 0 del 60. Y fíjense que simplemente me quedaría la multiplicación 6 por 7. Y 6 por 7 es 42. Entonces, esta es una forma también que nos sirve para calcular porcentajes sin necesidad de usar nuestra calculadora. Y que la deben saber porque el día de la prueba no la van a tener. Ahora, para calcular el 15% de 360, ¿cómo hago para calcular el 15% de 360? Tengo que hacer una multiplicación, muchachos. Tomo el número al que le quiero calcular el porcentaje, que en este caso es el 360, y lo multiplico por el 15%, ¿cierto? Pero el 15% yo lo puedo escribir como la fracción 15 partido 100, o simplemente lo puedo escribir como el decimal 0,15. Entonces tendré que hacer esta multiplicación. Cualquiera de esas dos multiplicaciones que tenemos allí nos sirve para calcular ese porcentaje, ¿vale? ¿Cuánto da el 15% de 360? 54. 54, ok. Ahí lo tenemos, 54. El 10% de una cantidad, como les decía, ese es otro porcentaje sencillo de determinar, ¿sí? Y ya les voy a decir cómo se hace para este caso. El 10% de una cantidad corresponde a su décima parte. Y por tanto, para calcularlo, solo debemos dividir entre 10 al número que según el caso represente el 100%. Entonces, fíjense, para calcular el 10%, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer una división por 10, ¿sí? ¿A quién tenemos que dividir por 10? Tenemos que dividir por 10 a la cantidad que esté representando el 100%. Por ejemplo, si aquí entre los estudiantes hay 80 estudiantes, ¿cómo hago para calcular el 10% de 80? Simplemente tengo que hacer la división 80 entre 10 y el resultado de esa división pues será el 10% de la cantidad, ¿de acuerdo? Para el caso del ejemplo que les puse, si nosotros aquí somos 80, ¿cómo hago o cuál es el 10% de 80? Ok, por ahí por el chat me dicen que 8, perfecto. Veo que les gusta participar por el chat, ¿no? Son poquitos los que hablan, pero muchísimos escriben por el chat. Ok, eso está bien también. Y si, por ejemplo, aquí hubiesen 120 personas, ¿cuál sería el 10% de esas 120 personas? Por aquí Martín 12. Me dice que 12. Ok, 12, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Una división. Tenemos que dividir el total, la cantidad que representa el 100%, que en este caso son 120 personas,
y dividirla por 10. Y esa división pues me arrojará el 10%. Ahora, y si yo tengo el número 325, ¿cuál es el 10% del número 325? Por el chat me dicen que 32,5. Perfecto, sí señor, 32,5. Para calcular el 10% de 325 debo hacer la división 325 entre 10 y esa división es igual a 32,5. ¿Vale? Aquí hay algunos ejemplos. El 10% de 60, ayúdenme por favor a completarlo allí. ¿Cuál es el 10% de 60? 6, por acá me dice Kevin y Juan, Tatiana también. Tenemos que hacer la división 60 entre 10, ¿cierto? Allí podemos cancelar los ceros y solamente me queda la división 6 por 1 y eso da 6. El 10% de 1500, ¿cuál es el 10% de 1500? Martín me dice que 150, perfecto. Kevin también. Tatiana, Vanessa también me dicen que 150. Aquí tenemos que hacer la división del número que representa el 100%, que en este caso es 1500 entre 10, ¿cierto? Entonces, podremos cancelar los ceros. Cancelamos un cero del 1500 con un cero del 10 y de allí nos queda 150 entre 1. 150 entre 1, que es 150, ¿vale? El 10% de 312. Ok, Martín me dice que 31,2. Juan, Oscar también 31,2. En este caso tenemos que hacer la división 312 entre 10. Aquí no podemos cancelar ceros, ¿cierto? Porque fíjense que el 310 no tiene cero allí a la derecha, así que no podemos cancelarlo. Pero sí podemos hacer la división, que simplemente es rodar una coma de derecha a izquierda. Y entonces nos quedaría 31,2. ¿Listo? Se corre la coma un espacio de derecha hacia izquierda. ¿Vale? Entonces ya somos expertos en calcular el 10% de una cantidad. ¿Vale? De pronto no necesitamos hacer gran cálculo para determinar este 10%. Observen este problema que tenemos allí. Léanlo muy bien y me cuentan cuál es la opción de respuesta que ustedes consideran. Me la escriben por favor por el chat. Vamos a participar por el chat, muchachos. Lean muy bien la pregunta y me cuentan a ver cuál es la opción correcta. Ok, por ahí Juan Diego me escribe. Perfecto, Juan Diego, excelente. Samuel Patiño Pues, también por ahí dio su respuesta. aquí habría que sacar el interés, que es el 10%, y el 10% de 120.000 sería 12.000. Y a eso sumarle el aporte al dinero prestado y 40.000 más 12.000, 52.000. Ok, perfecto, excelente. ¿Listo? Esa es la explicación. Por tanto, aquí la respuesta correcta, muchachos, vendría siendo la opción B. Esa es la opción correcta allí. ¿Qué deben hacer acá para darle solución a este problema? Así como mencionó nuestro compañero, primero sacar el 10%, pero como ya sabemos sacar el 10% de forma rápida, para 120.000 pesos, el 10% vendría siendo los 12.000, y a eso hay que adicionarle el aporte al dinero prestado, que siempre es constante de 40.000 pesos, y así se obtiene el dinero que se debe pagar en la tercera cuota. Y si, por ejemplo, la pregunta no fuese esa, sino, por ejemplo, ¿cuál es el valor que se debe pagar en la cuarta cuota? Entonces, ¿cuánto tendría que pagar en la cuarta cuota? 48.000. 48.000, ¿cierto? Perfecto, 48.000.
Por acá Juan Diego también me dice, mire, profe, y si preguntaran por la quinta cuota, en la quinta cuota se tendrían que pagar 44,000 pesos. Y efectivamente, así sería, 44,000 en la quinta cuota, ¿vale? Lean esta, a ver, y me cuentan cuál creen que es la opción correcta allí. Ok, la mayoría de los que responden dice que la D. Sin embargo, también hay un grupo de estudiantes que dice que la opción correcta es la C. La mayoría dice la D de dedo, pero también hay un grupito que dice que la C. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes son los que en realidad tienen la razón? Sigan participando por el chat, por favor, muchachos. Samuel Patiño dice que la C. Vamos a ver, Samuel, si es así. Catherine Espitia también dice que es la C. Tatiana Monsalve también dice que es la C. La cuestión está reñida, ¿no? Entre C y D. Entre esas dos parece estar la respuesta correcta. Laura Sofía de Medellín dice que la D de dedo. Ok. Tatiana dice que la D. Brenda, la D también. Ok. Jennifer López de aquí de Bolívar dice que la C de casa. Está bastante reñida, ¿cierto? Pero es que, o sea, parecieron a esas dos, pero es que en la D, lo que pasa con la D es que dicen que el porcentaje restante lo necesita para la cuota del carro y para los gastos generales. Ok. Y en los gastos generales no sabemos, o sea, esos dos valores no sabemos cuántos son, cuánto necesita realmente. Ok, perfecto, listo. Bueno, muchachos, aquí es un problema, la verdad, sencillo. Creo que se están enredando un poco porque no saben exactamente o no tienen muy claro lo que les están preguntando, ¿vale? Entonces voy a tomar aquí un estudiante para que por favor me lea, o no sé, cualquiera que me colabore con la lectura, por favor. Plan. 30% para pagar la cuota mensual de su casa. El porcentaje restante lo divide en partes iguales para pagar la cuota mensual de su auto y para sus gastos generales. Él necesita determinar los porcentajes correspondientes a la cuota de su casa.
la cuota de su auto y la de sus gastos generales. A partir de lo anterior, la información disponible es suficiente para que Jaime ejecute su plan de acción y pueda determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. A, no porque es necesario conocer cuánto dinero utilizó en al menos uno de sus 3 gastos y a partir de esto poder determinar los porcentajes. B, sí, porque se puede dividir el 100% de su sueldo en 3 y de esta manera se pueden determinar los porcentajes destinados para cada gasto. C, no, porque es necesario conocer el valor del sueldo recibido por Jaime para poder determinar cada uno de los porcentajes destinados para cada gasto. Y D, sí, porque se pueden determinar los porcentajes destinados para cada gasto a partir del porcentaje de la cuota mensual de su casa. Ok, ¿usted qué respondió allí en ese punto, en esa pregunta? La D. La D, ok. Bueno, muchachos, miren, en este problema nos dicen que Jaime distribuye su sueldo mensual según lo que ellos dicen allí. ¿Listo? ¿Cómo distribuye Jaime su sueldo? El 30% de su sueldo él lo utiliza para pagar la cuota de su casa, ¿vale? Y el porcentaje restante, ¿cuál es el porcentaje restante? El 70. El 70% lo divide en partes iguales para la cuota del auto y los gastos generales. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que debe pagar por la cuota de auto, del auto? 35%. El 35% de su sueldo va para la cuota del auto. El otro 35% va para los gastos mensuales y el 30% pues para la cuota de su casa. ¿Qué es lo que quiere hacer Jaime? ¿O qué es lo que él necesita hacer? A ver, según el problema. Determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Determinar los porcentajes de cada una de las cuotas. Y ya lo hicimos. Eso es lo que le hicimos ahorita, ¿cierto? Ya determinamos que para la casa es el 30%, el auto 35% y los gastos 35%. O sea, lo que él quería hacer sí se puede determinar. ¿Vale? Entonces, las opciones que digan no, las descartamos enseguida porque ya determinamos que sí se puede hacer. Entonces nos quedarían dos opciones, la B y la D. Entre la B y la D, ¿cuál es la correcta? La D. La D. Porque ya nos estaban aclarando que era un 30%. Okay. Que había que separar un 30%. ¿Dónde de pronto estuvo la dificultad? Si a ustedes les hubiesen preguntado cuál es el dinero que él invierte, por ejemplo, o que él asigna, por ejemplo, a su auto, a sus gastos generales, eso sí no lo podemos determinar. El dinero no lo podemos determinar, pero el porcentaje sí. ¿Vale? Entonces, fíjense, de pronto algunos el error lo cometieron porque no supieron leer muy bien o no tenían claro lo que les estaba preguntando. Ahora sí, díganme, ¿era un problema complicado? No, ¿cierto? No era complicado, ¿vale? Entonces, muchos de los problemas en matemáticas a veces los erramos por eso, ¿no? De pronto no leemos muy bien, no comprendemos muy bien el problema y esa es una de las fortalezas que nosotros a la que debemos apuntarle. De hecho, en uno de los encuentros más adelante vamos a asignar unos encuentros para interpretación de gráficos y figuras para preguntas en matemáticas, ¿vale? Vamos con otra. Vamos con esta. Léanla muy bien ahora, sí, y me cuentan por el chat cuál creen que es la respuesta correcta.
Nuevamente, hay una competencia aquí entre la opción D y la C. Bueno, la mayoría dice la D, ¿no? Pero también hay otro grupito que dice por ahí que la C. Entonces, hay que ver a ver muy bien qué se hace allí. Yo les recomiendo que sepan bien qué es lo que le están preguntando, lean muy bien, traten de comprender allí lo que les están mencionando para que puedan dar con la respuesta correcta. Yo diría que la respuesta es la D, porque Ok. es que no nos dan la cantidad específica de canarios de forma y de color para sacar un porcentaje específico de canarios de forma y de color. Sería sumado el 60% entre canarios tanto de forma y de color, pero no sabemos cuántos son de forma y cuántos son de color. Perfecto. Ahora, ¿qué dato o qué información tenía que agregar yo a esa pregunta para que la respuesta correcta fuese la C? Que hay misma cantidad de forma y misma cantidad de color. Perfecto. Eso es lo que tendría que añadir para que la respuesta correcta fuese la C. Pero en ninguna parte de la pregunta me dicen que son o que hay la misma cantidad en esos dos tipos de canario, ¿vale? Puede suceder que uno sea el 40% y que el otro sea el 20%. O puede darse el caso de que sea 30 y 30, ¿cierto? Eso puede suceder. Pero decir que es así siempre es falso, ¿vale? Entonces, aquí en esta pregunta, muchachos, a ver, voy a colocar algo acá. Ok, ahí lo voy a colocar con colores allí. Hay tres tipos de canarios, los canarios de color, los de forma y los de canto, ¿cierto? Me dicen que los de canto son el 40%. Por tanto, bueno, de los otros no me dicen nada, no sé cuáles son los porcentajes, pero sé que entre los dos debe estar el 100%. Por tanto, entre los canarios de color y los canarios de forma debe estar el 60%, ¿vale? Se dejaron de pronto engañar los que contestaron C, porque allí en ninguna parte nos dicen que hay la misma cantidad de canarios de color que de canarios de forma, ¿listo? Lo que sí es cierto es que entre los dos siempre debe ser el 60%. Entonces aquí en esta pregunta la opción correcta es la D. Los muchachos que respondieron la C, sí me di a entender el por qué la opción correcta es la D. Ok, por ahí por el chat me están diciendo algunos que sí. Ok, muchachos. Aquí tenemos otro. A ver, cuéntenme cómo les va con ese problemita. Y me escriben por el chat cuál es la respuesta que creen que es la correcta. Traten de hacer los cálculos sin calculadora, ¿vale? Si tienen allí una hojita a la mano, háganlo sin la calculadora porque el día de la prueba no van a tener calculadora. Hay que tener en cuenta que el 60% de 1000 sería 600 y de 2000 pues sería 1200 porque es multiplicar 600 por 2. Ok, perfecto. Excelente. Recuerden que para calcular un porcentaje, lo que nosotros siempre debemos hacer es una multiplicación. Multiplicamos el número que representa el 100%
por el porcentaje que se le quiere determinar. En este caso, ahí nos dicen que hay 2.000 personas, ¿cierto? O sea, que esas 2.000 personas son las que representan el 100%. Entonces, debemos multiplicar 2.000 por el 60%, pero el 60% yo lo puedo escribir como decimal, 0,6, o como una fracción. La puedo escribir como la fracción 60 partido 100, ¿cierto? Y a partir de eso, pues, puedo hacer la multiplicación correspondiente y llegar al resultado que vendría siendo lo que nos piden allí. Y si, por ejemplo, allí nos preguntaran, no por los de 18 y 38, sino los mayores a 39 años, ¿cuál sería la respuesta? Ok, por ahí por el chat me están escribiendo que 800. Ok, perfecto. Allí está como una forma de cómo se hace, ¿vale? Ahí tenemos 2.000 por 60 entre 100, ¿cierto? Entonces, el 0 del 60 yo lo puedo cancelar, por decirlo así, con un 0 del 100, ¿vale? Y el otro 0 del 100 lo puedo cancelar con un 0 del 2.000. Y entonces solamente me quedaría la multiplicación 200 por 6. Y 200 por 6, eso nos da como resultado 1.200. ¿Listo? Entonces aquí la clave o la opción correcta es la opción B de barco. Vamos con otra. Esto es como lo más básico de porcentaje, ¿vale? Como les dije, en el próximo encuentro vamos a resolver problemas con porcentaje y ahí sí va a ser con un poquito más de dificultad. Aquí tenemos el siguiente. Me cuentan por el chat cuál es la respuesta que creen que es correcta. Ok, acá la mayoría o los que han respondido dicen que la opción correcta es la C. Invito a los que hacen falta a que participen también y miren a ver si en efecto es la C o quizá es otra.
Ok, aquí parece que no hay discusión porque todos los que han respondido dicen que la sé. Bueno, en este problema, muchachos, básicamente lo que tenemos que hacer es seguir los pasos que ellos nos están indicando allí. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. En el paso 1, ¿qué nos piden? En el paso 1 nos piden que calculemos el 20% del número de personas del grupo inicial. ¿Cuántas personas eran que habían inicialmente? 30 personas. 30, ¿cierto? Entonces debemos calcular el 20% de 30. ¿Cuánto es el 20% de 30? 6. 6. 6, ¿cierto? 6. Allí está, 6. ¿Vale? En el segundo paso nos dicen, calcule el 50% del número de personas del grupo de 60 personas. El 50% es el porcentaje más sencillo de determinar y es la mitad del dato que esté representando el 100%. En este caso, la mitad de 60. Sería el 30. 30, perfecto. Y el paso 3, en el paso 3 lo que nos dicen es, bueno, finalmente haga la resta de los resultados que obtuvo, ¿cierto? Al 30 réstele 6 y pues eso es lo que les están pidiendo allí. 24, perfecto. Entonces la opción correcta aquí o la clave aquí es la opción C. Tenemos allí ese último para finalizar el encuentro. Cuéntenme por el chat cuál es la respuesta que creen correcta. Ok, listo, muchachos. Todos los que han respondido dicen que la D, la opción correcta, la D. Bueno, miren, aquí, no sé, una forma de hacerlo, la verdad no es tan complicado, es bastante sencillo. ¿Por qué no puede ser la A? A ver, denme como una pequeña explicación de por qué no puede ser la A. Si fuera la A, la coma sería corrida a la izquierda un espacio. Si fuera la A sería 8,48, no sería 84. 8,48. Ok, perfecto, fuese 8,48. De hecho, fíjense que el 84% queda por encima de la mitad, ¿cierto? Más de la mitad. Entonces, fíjense que 844 es más pequeño que la mitad. La mitad de 10.000 es 5.000. Queda por debajo. La B, también básicamente podríamos usar como el mismo argumento, ¿cierto? Queda por debajo de la mitad. Necesitamos que el dato quede por encima de la mitad, porque ahí nos están hablando del 84,8%. Y allí, pues, efectivamente, la opción correcta es la opción D. ¿Listo? Esa es la opción correcta. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta allí. En el próximo encuentro haremos problemas ya un poquito con más complejidad, en donde aplicaremos la regla de 3 simple para resolver problemas con porcentaje. ¿Listo?
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, un comentario, una sugerencia antes de retirarnos. Ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a dejarlo hasta allí. Los dejo. Que pasen un feliz fin de semana y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.